Pinta con trazos de escarlata y oro, pinta las batallas que lucharon por mí, todas las guerras por la Argiva Helena, asaltos y saqueos por mar y por tierra, todas las historias de amores y pesares que serán y han sido. Pinta el fulgor de barcos y carros, lluvias de flechas que vuelan lejos, pinta las olas marciales brincando hacia la belleza como una estrella que, pálida y temblorosa, cuelga sobre las olas de guerra. Andrew Lang, en su libro El deseo del mundo. La semana pasada nos quedamos casi a punto de que Troya fuera sitiada. Y pues en esta ocasión de eso es de lo que vamos a hablar, del sitio de Troya. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues sin más ni más, comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El camino de la flota griega hasta Troya no estuvo libre de incidentes, ni siquiera ahora que los vientos eran favorables y el mar permanecía en calma. Antes de desembarcar en Troya hicieron escala en una pequeña isla de Tenedos, a unas pocas millas de la costa, para esperar la vuelta de los embajadores enviados al rey Príamo. Pero cuando echaron pie a tierra, tuvieron una escaramuza con los habitantes de la isla y Aquiles mató a su jefe, Tenes, que era hijo de Apolo. Aquiles sabía que se había granjeado la cólera del arquero inmortal, pues Tetis le había prevenido sobre ese suceso, pero el único que sufrió entonces fue Filoctetes, el compañero de Heracles, que había encendido su pira en el monte Eta y que todavía guardaba el arco y las flechas letales, empapadas en la sangre de la hidra, que el héroe agonizante le había entregado. A Filoctetes lo mordió en el tobillo una serpiente que salió reptando del mar mientras los reyes arqueos ofrecían sacrificios a Apolo. La úlcera no se curaba y el hedor y los gritos de angustia del desgraciado guerrero llegaron a ser tales que Agamenón ordenó a Odiseo abandonar a Filoctetes en la desierta isla de Lemnos. Ahí permaneció Filoctetes casi 10 años, viviendo de las aves y las bestias que conseguía abatir con su arco y sus flechas. Menelao y Odiseo desembarcaron por fin cerca de Troya como embajadores y marcharon al interior, hasta la ciudad, que se encontraba a unos pocos kilómetros de la playa. Los troyanos los recibieron fríamente, aunque el príncipe Antenor, pariente del rey Príamo, los acogió hospitalariamente en su casa. Al día siguiente, en el senado de los príncipes y nobles troyanos, Menelao y Odiseo pidieron la devolución de Helena, que se pagaran las compensaciones correspondientes y que se entregaran rehenes. Y añadieron que si esto se hacía, los griegos se marcharían en paz. Ahora bien, los troyanos admiraron las anchas espaldas de Menelao y su majestuoso porte, y aún más se maravillaron de su magnífica voz y de las persuasivas palabras de Odiseo, aunque fuera de poca estatura y no hiciera ampulosos gestos con las manos al hablar. Pero Antímaco, que había sido sobornado por París, urgió a los troyanos a quedarse con Helena y a matar a los dos enviados, y asesinados hubieran sido de no haberlos salvado a Antenor, que los sacó con premura de la ciudad. Cuando volvieron a la flota con estas nuevas, los griegos se sintieron llenos de rabia por la insolencia de los troyanos y decidieron desembarcar de inmediato y darles su merecido. Por fin las cóncavas naves vararon sus quillas en la playa y los troyanos bajaron de su ciudad por millares para estorbar el desembarco. Aquiles estaba a punto de saltar a la arena para asentar el primer golpe de guerra cuando Calcante lo detuvo, diciéndole: «Hay un vaticinio, según el cual el primero en poner pie en tierra será el primero en fenecer, y no podemos permitirnos perderte, hijo de Tetis». Así que, mientras los griegos vacilaban, el valiente Protesilao, hijo de Ificlo, el argonauta, gritó: «¡Héroes arqueos, seguidme! ¡Morir
gloriosamente es vivir para siempre en los cantares de los hombres. Mientras esto decía, saltó a tierra y mató a muchos troyanos, hasta que él mismo cayó a manos del poderoso Héctor, el más esforzado de los hijos de Príamo. Por los costados de los barcos se deslizaron los demás guerreros griegos, y una espantosa batalla en la que perecieron muchos valientes se libró ese día. En un principio los griegos fueron contenidos por Cigno, el invulnerable hijo de Poseidón, que mató a muchos de ellos. Aquiles corrió a su encuentro, solo para descubrir que ni siquiera con la lanza que el centauro Quirón había tallado para él podía herirle. Entonces le asestó un mandoble terrible con su espada, aunque una vez todo esto fue en vano. «Ningún arma puede lastimarme», se mofó Cigno, estallando en carcajadas, pero según hablaba, Aquiles le dio un fuerte golpe con su escudo en la cara, lo cual le hizo trastabillar retrocediendo unos cuantos pasos. Entonces el Pelida lo derribó al suelo con una hábil zancadilla, se abalanzó sobre su enemigo caído y aprovechó su tremenda fuerza, empezó a estrangularlo con las correas de su mismo casco. Pero Poseidón, viendo el destino que aguardaba a su hijo, se llevó de ahí su cuerpo y lo convirtió en un cisne blanco como la nieve. Cuando los troyanos supieron de la derrota de Cisno, huyeron hacia Troya y atrancaron las puertas, y no se atrevieron a aventurarse al exterior en muchos días. Y bueno, de este modo los griegos pudieron levantar su campamento en torno a la ciudad y comenzar así el sitio. Pero Troya era tan extensa y los troyanos tan poderosos, tanto dentro de sus muros como en la campiña que les rodeaba, que los griegos fueron incapaces de bloquearla por completo, y los troyanos no se tuvieron que enfrentar a las penurias de un largo asedio. Tenían agua suficiente, conseguían la comida que precisaban, y de vez en cuando tropas de refuerzo se abrían paso hasta el interior de la urbe. Ahora bien, incapaces de tomar Troya al asalto o por hambre, los griegos pasaron sus 10 años de campaña arrasando los contornos y saqueando las ciudades bajo dominio troyano o aliadas de ella. Los años iban pasando de esta manera, ciudad tras ciudad era sitiada, asaltada y finalmente destruida, pero no sucedían hazañas dignas de ser recordadas en los cantares. Un acontecimiento que ha ido creciendo en los relatos concernía a un hijo de Príamo llamado Troilo, que se cuenta que amaba a la hija del traidor profeta Calcante, que seguía viviendo en Troya, y que su amor prosperó gracias al tío de la joven, Pándaro. Pero Calcante, teniendo la certeza de que Troya habría de caer, persuadió a Agamenón a que intercambiara a la muchacha por un prisionero importante. Troilo quedó destrozado, pero se consoló con los votos de fidelidad y amor eterno que habían intercambiado, hasta que descubrió que, en el momento en el que llegaron las naves griegas, la infiel había transferido sus afectos a Diomedes. Cuando Calcante anunció que Troya nunca caería si Troilo llegaba a cumplir los 20 años, se hicieron los más decididos esfuerzos para acabar con él. Finalmente Aquiles lo sorprendió en el santuario de Apolo en el monte Ida, y ahí lo mató despiadadamente. Al poco tiempo Aquiles marchó contra Eneas, quien, aunque había estado con Paris cuando había raptado a Helena, no había participado hasta entonces en los combates. Aquiles atacó su palacio fortificado en el monte Ida y le arrebató todo su ganado, ante lo cual Eneas, que consiguió escapar gracias al auxilio de Afrodita, buscó refugio en Troya. En el 9º año de la guerra, Palamedes halló su final de forma misteriosa. Aunque no era un gran guerrero, se había ganado la estima de los soldados griegos inventando distracciones con las cuales entretener el largo y agotador asedio, los juegos de damas y de dados que se atribuyen a su fértil ingenio. Un día se descubrió el cuerpo muerto de un espía troyano, y oculto entre sus ropajes apareció un mensaje de Príamo y Palamedes en el que se podía leer:
El oro que te he enviado es tu recompensa por traicionar a los griegos. Palamedes fue llevado ante Agamenón, y ante él negó haber recibido oro, ni de Priamo ni de ningún otro, pero cuando registraron su tienda, encontraron joyas de valor bajo su lecho. Este fue el final de Palamedes. A muerte lo condenaron y fue lapidado, o quizás ahogado mientras pescaba. Cuando se dictó su sentencia, imprecó a sus jueces con estas palabras: ciertamente lo lamento por vosotros, pues antes que yo habéis perecido. Su hermano Éax creía sin duda en su inocencia y sospechaba que Odiseo y Diomedes habían falsificado la carta y escondido el oro, con la conveniencia del mismo Agamenón, claro. Así que envió un mensaje a su padre, el rey Nauplio, acusando a los caudillos griegos de asesinar a Palamedes. Nauplio, incapaz de tomar cumplida venganza mientras estuvieran en Troya, les preparó una desagradable bienvenida para cuando regresaran a Grecia. Mientras tanto, al comienzo del 10º año de la guerra, un gran altercado se desató entre los mismos jefes griegos debido al orgullo y a la insolencia del rey Agamenón. No mucho tiempo antes, Aquiles había capturado 2 doncellas llamadas Briseida y Criseida, la primera de las cuales era hija de un sacerdote de Apolo y por lo tanto sangraba para el dios. Agamenón, como señor de los demás reyes del ejército griego, repartía los botines conquistados y solía guardar para sí la mejor parte. En esta ocasión le cedió Briseida a Aquiles, pero se quedó con Criseida, y cuando el padre de la muchacha acudió a él para suplicársele que se la devolviera, Agamenón lo humilló con palabras groseras e impias. El sacerdote de Apolo le pidió entonces ayuda a su dios, y el señor inmortal del plateado arco bajó furioso desde el Olimpo y disparó varios dardos emponzoñados de peste letal contra el campamento de los griegos. Como era costumbre cuando ocurría algo que obviamente era obra de algún airado inmortal, Agamenón y otros reyes consultaron a Calcante, el cual, tras haberse asegurado la protección de Aquiles, se volvió hacia el rey de los hombres y declaró: Apolo nos castiga porque tú, rey Agamenón, no prestaste oídos a la súplica de tu sacerdote, y no apartará esta odiosa pestilencia de los griegos hasta que su padre recupere a Criseida, acompañada de valiosos presentes para compensarle. ¡Tú, maldito adivino!, aulló Agamenón, trastornado por la ira. ¡Nunca has hecho un augurio agradable! Todos tus vaticinios son siempre aciagos, y yo soy el que tiene que sufrir por sus causas. Aún así, tuvo que renunciar a Criseida, pero dado que Aquiles había jurado proteger a Calcante de su ira, Agamenón se volvió contra él y le arrebató a Briseida para reemplazar a su perdida sierva. Y entonces fue Aquiles el que perdió la compostura. ¡Tú, miserable y desvergonzado acaparador!, bramó. ¡Tú, falso cara de perro! ¿Para eso te hemos seguido hasta Grecia y te hemos obedecido todos estos años? Por lo que a mí respecta, he aguardado demasiado. En breve zarparé con mis hombres y mis barcos antes de que me quites el poco botín que aún me queda. Huye si eso es lo que quieres, aulló Agamenón. No haré nada por impedírtelo, ni tampoco te pediré que te quedes. No faltan campeones dispuestos a combatir a mi lado y a tratarme con el respeto y el honor que me deben. Vuelve a casa, cobarde, y enseñorea a tus mirmidones. Mucho me alegraré de perderte de vista. Loco de rabia, Aquiles echó mano a su espada, y ahí mismo hubiera acabado con la vida de Agamenón, de no haber sido por Atenea, la inmortal, que observaba atentamente toda la escena y que, acercándose rápidamente sin ser vista más que por Aquiles, lo sujetó por sus dorados cabellos. Contén tu cólera, Aquiles de pies ligeros, le conminó con un relámpago feroz en los ojos zarcos. Vengo desde el alto sitial de los inmortales y es necesario que me escuches. Me envía Hera, la reina del Olimpo de níveos brazos, que te ama tanto como yo
y que no quiere verte derramada vuestra sangre en civil contienda. Combatid solo con palabras, si tenéis que combatir, y luego retiraos a vuestra tienda, pues yo te prometo que el honor y los despojos te aguardan multiplicados 3 veces. Aquiles cedió ante la voluntad de la sabia inmortal, pero no sin antes volverse hacia Agamenón para apostrofarle. «Escucha, borracho cara de perro, cobarde de corazón de cervatillo, que ni una sola vez te has atrevido a dirigir a los griegos en batalla, ni a participar en las emboscadas de los demás hijos de Herade. Te juro por este cayado que nunca han de crecer en la tierra, ni del que ya jamás brotarán verdes retoños, que por mucho que implores mi concurso, cuando los griegos caigan como espigas bajo los golpes de Héctor, no levantaré ni un solo dedo en tu auxilio. No, mientras mis barcos no corran peligro». Y así Aquiles se retiró a sus tiendas y colgó sus armas, y su primo Patroclo hizo lo mismo, y también toda la hueste de Mirmidones. Entonces Agamenón envió a Criseida junto a su padre, y Aquiles le quitó a Briseida, renovando sus indultos. Tras esto, Aquiles invocó a la ninfa marina Tetis, su madre, y ella salió de entre las olas y escuchó a su hijo, que le contó cuánto había sucedido y le solicitó su auxilio. «Subiré de inmediato al Olimpo», le consoló Tetis, «y rogaré al poderoso Zeus que nos asista. Es seguro que él permitirá que los troyanos obtengan una victoria tan grande sobre los griegos. Agamenón no tendrá más remedio que humillarse ante ti, y puesto de rodillas, implorará tu ayuda». Tetis actuó tal como había dicho, y Zeus le concedió su deseo. Esa misma noche envió un sueño engañoso a Agamenón. Este sueño tomó la figura del viejo Néstor, el más sabio de entre los griegos, cuyos consejos Agamenón siempre atendía. «Levántate, rey de hombres», gritó en el sueño, disfrazado de las apariencias del rey Néstor. «Vengo a ti como mensajero del mismo Zeus. Los inmortales han sido persuadidos por el consejo de la reina Hera, y si en este día conduces a los griegos con toda su fuerza contra Troya, tomarás la ciudad y arrasarás por completo. Guarda estas palabras en el corazón y no las olvides cuando despiertes, pues en verdad te digo que son palabras ciertas». Agamenón se despertó entusiasmado, convocó a los campeones griegos y les contó su sueño. Ellos también lo creyeron, y tras correr por sus armas, se lanzaron a la batalla contra los troyanos. Mientras tanto, las noticias de la disputa entre Agamenón y Aquiles habían llegado hasta la ciudad sitiada, y también los troyanos decidieron que habían llegado el momento de salir a desbaratar la hueste griega, mientras el más temible de sus paladines rumiaba su rencor en la tienda. Los dos ejércitos se encontraron en la llanura que se extendía ante las murallas de Troya, y Pares, poseído de un inesperado coraje, se ofreció para enfrentarse a Menelao en singular combate. «Si te venzo», dijo, «entonces los griegos deben jurar volver a casa sin Helena. Pero si soy yo el que caigo, Helena será devuelta, junto con un gran tesoro como reparación». Los griegos, que estaban hastiados de tantos años de guerra, aceptaron de buena gana, y ambos bandos acordaron mantener la tregua y respetar el resultado. Este resultado de combate entre Paris y Menelao. Cuando Helena supo lo que estaba sucediendo, corrió a lo alto de la muralla para presenciar esta singular lid. Y Príamo, que también estaba ahí para ser testigo, exclamó ante el espectáculo de su portentosa belleza: «Pequeña maravilla es que griegos y troyanos estén dispuestos a sufrir los estragos de guerras y batallas por una mujer semejante, pues ciertamente su hermosura se asemeja a la de las diosas inmortales». Pero Helena suspiró y respondió así: «Bien quisiera que la cruel muerte me hubiera arrebatado antes de que tu hijo Paris me llevara lejos de mi dichosa Esparta y de mi adorada hija Hermione. ¡Ay de mí!
que mi señor Menelao pensará que soy la más indigna de las mujeres. Sin embargo, en aquel momento, Menelao se aprestaba a luchar por Helena, como si se tratara de una esposa tan perfecta como Alcestis lo había sido para Admeto. Y Paris hacía lo propio, como si de una consorte habida en legítimo matrimonio se tratara, y como si la abandonada ninfa Enone no siguiera en el monte ida bañada en lágrimas. Primero cada uno de los héroes se ajustó las grebas sobre las piernas, primorosamente curtidas y abrochadas con tobilleras de plata. Luego, protegiendo el pecho, lucían la moldeada coraza de repujado de bronce, y por el hombro pasaba el tajali que sujetaba la espada de bronce con una empuñadura tachonada de clavos de plata. Y en las arrogantes testas cada uno se acoplaba el yelmo, finalmente labrado y coronado con un gran penacho de crin de caballo que ondeaba al viento. Y en la mano llevaban una pesada lanza de fresno rematada con afilada punta de bronce. Cuando se hubieron armado de esta guisa, se plantaron ante las filas griegas y troyanas, que sentadas en largas hileras aguardaban expectantes. Paris fue el primero en arrojar su lanza y golpear a Menelao en el escudo, pero la punta se dobló sin traspasarlo. Entonces Menelao, tras elevar una plegaria a Zeus, lanzó su pica, golpeó el redondo escudo de Paris y lo atravesó. Tanta era la furia con la que había impedido su dardo, también penetró la coraza, y ahí hubiera frenecido Paris de no haberse girado en el último momento, con lo que se salvó sufriendo únicamente un arañazo en el costado. Menelao se desembarazó entonces del escudo con un grito de triunfo y dando un salto agarró a Paris por su penacho de crines, tiró con fuerza de él y lo arrastró por la cabeza hacia el campo griego. Y Paris hubiera muerto estrangulado como Cisno por las correas de su propio casco, de no haber sido por la intervención de Afrodita, pues la diosa cortó la cinta súbitamente y Menelao cayó de espaldas, sujetando entre sus manos el yelmo vacío del troyano. Cuando se incorporó de un salto, Paris había desaparecido, pues Paris no era el intrépido pastor del monte Ida, y en vez de acometer hazañas de vigor y temeridad, prefería malgastar el tiempo en compañía de su racia esposa, y ahora, escudándose en Afrodita, volvió rápidamente a Troya y se escondió en la cámara de Helena. Menelao, incapaz de dar con él, deambulaba exultante entre los dos ejércitos, clamando en voz de grito: «¡Escuchad mis palabras, griegos y troyanos! Paris ha huido, la victoria es mía, Helena es mía. Devolvédmela y nos marcharemos y no volveremos a importunar a Troya». Tanto griegos como troyanos estuvieron de acuerdo, y grandes voces de alegría se elevaron en los dos bandos, pues la guerra había terminado y por fin podían volver a la paz en todos sus hogares. Vamos a dejarlo hasta el día de hoy aquí, porque la próxima semana vamos a hablar de la aventura de Reso. Es una parte anexa a esto del sitio de Troya. Saben ustedes que nos hace falta todavía un poquito más de Troya. Quien ya conoce la guerra de Troya, ya sea porque haya leído algo de Homero, o porque haya visto la gran película que también rompió récord en taquillas y fue muy muy novedosa en su momento, por los efectos especiales, por todo el vestuario, tantas cosas que se ganó, que la protagoniza Brad Pitt, si no me equivoco. Ustedes ya saben lo que va a pasar, o sea, conocen de antemano qué es lo que va a pasar. Aquí lo que hacemos es comentar un poquito más sobre ciertos detalles que vienen alternos a esto, porque sabemos muy bien que pues tantas cosas que están por decir y que pues obvio que en una película que dura un poquito menos de 3 horas no pueden decir todo. Me gustaría mucho que pudieras complementar, tú que nos estás escuchando, que nos estás dejando constantemente tus likes, tus mensajes, tus recomendaciones, tus opiniones.
tú que estás ahí constantemente con nosotros, me gustaría mucho que complementaras sobre esto que estamos haciendo, algunos detalles curiosos que estén ahí alrededor de lo que estamos hablando. Y pues nada, les mando un abrazo muy muy caluroso. Por cierto, si quieres pertenecer a un club de lectura que estamos por organizar el próximo mes, el mes de septiembre, estamos por inaugurar nuestra primer lectura en conjunto con algunos otros lunares también y personitas que nos han hecho hincapié de que también quieren estar con nosotros. Me gustaría mucho que te pusieras en contacto con nosotros, que nos mandaras un mensaje a las diferentes plataformas que nos encuentras como Crónica Lunares de Zoom o una nueva plataforma que tenemos llamada exclusivamente para esto del club de lectura llamada Tesela Literaria. También nos encuentras en las diferentes redes sociales. O me puedes mandar un correo electrónico a cronicalonares.zoom@hotmail.com y yo con gusto, con toda la disponibilidad y con todo el amor del mundo, te mandaré toda la información que requieras, ¿vale? Te mando un abrazo muy muy caluroso, espero que te encuentres muy bien. Y esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y la próxima semana continuamos con esto, ¿vale?